Buenas tardes. Antes de iniciar este acto, pido a los asistentes que guardemos un minuto de silencio por los fallecidos en las desgraciadas inundaciones que hemos vivido en poblaciones vecinas. Por favor. Gracias. Ya que no podemos acompañarles en estos momentos tan complicados para muchos de ellos, en poblaciones tan cercanas como la Vega Baja, como Ontinyent, por lo menos, bueno, dedicarle este pequeño homenaje. Bien, desde el Rotary Club Alcoy Fonrocha quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a esta inauguración de la exposición del programa Polio Plus de Rotary Internacional. Agradecer también la asistencia de compañeros de clubes rotarios de Alcoy, de Javea, de Denia, de Valencia, de Alicante y de Xàtiva. Me acompaña en la mesa don Juan Ignacio Torregrosa, director de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, al que agradecemos desde nuestro club encarecidamente la acogida que ha tenido y todas las facilidades que nos ha brindado para esta exposición en Alcoy. También nos acompaña el doctor Luis Santos, es médico pediatra, gobernador del distrito al que pertenecemos, el 2203, presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria y experto en vacunaciones contra la polio. Bien, yo os voy a dar solo dos pinceladas de lo que vamos a ver hoy y obviamente el protagonista es Luis, que después nos deleitará con su exposición. Pero bueno, por hablaros un poquito del programa Polio Plus, deciros que desde hace más de 30 años Rotary y sus entidades colaboradoras dedican sus esfuerzos a erradicar la polio en todo el mundo. Nuestro programa Polio Plus fue la primera iniciativa para la erradicación de la polio mediante campañas masivas de vacunación. Como participante principal en la iniciativa mundial para la erradicación de la polio, Rotary enfoca su labor a la incidencia política, a la recaudación de fondos, al reclutamiento de voluntarios y a la concienciación del público. Los rotarios han contribuido con más de 1.900 millones de dólares y un sinfín de horas de trabajo voluntario para proteger a más de 2.500 millones de niños en 122 países contra esta enfermedad paralizante. Las campañas de promoción de Rotary han desempeñado un papel fundamental en las decisiones de los gobiernos del mundo de contribuir con más de 8.000 millones de dólares a esta causa. A día de hoy la tenemos casi erradicada, pero aún quedan focos que, por diferentes problemas que después Luis nos explicará, pues bueno, aún tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias y cedo la palabra a don Juan Ignacio Torregrosa. Quiero daros la bienvenida a todas y a todos aquí al campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, en nombre tanto de la escuela como de su rector, y insistir en que este es un campus que tiene las puertas abiertas a todas las iniciativas de cualquier colectivo, y cuando este colectivo se reunió conmigo en un primer momento a través de un profesor de aquí, Nacho Miró, que hizo de interlocutor y propuso esta oportunidad de inaugurar vuestra actividad aquí en el campus, que espero que sea una de las muchas actividades haciendo esto, pues tanto yo como Bárbara Mico, que es la subdirectora de Igualdad y Asuntos Sociales, nos vimos comprometidos inmediatamente en prestar las instalaciones, en poner todas las facilidades para que eso se produjera. Espero que la exposición tenga muchísimo éxito, que mucha gente la pueda disfrutar y ver, disfrutar en el sentido de conocer lo que se ha hecho y sobre todo de seguir inculcando en la gente pues una buena salud en todo tipo. Esto ya no es una cuestión de erradicar enfermedades fuera, hay que erradicar también enfermedades que se están volviendo a reproducir en nuestro país y en nuestro entorno a través pues de muchas veces de la propia desinformación de los ciudadanos, que piensan que esto de vacunarse pues es una cosa que no hace falta y que produce problemas y no produce beneficios. Así que esto es un buen ejemplo para ver cómo se pueden solucionar cosas a través de la sociedad civil y colaborando muchas instituciones, como se ha casi resuelto el problema de la polio, y que eso conlleve a que nuestros alumnos y personal piense en apoyar este tipo de iniciativas para todas esas otras enfermedades que están pendientes de ser erradicadas. Sí que me gustaría que antes de
terminar, poder pasar la palabra a Bárbara Micó como su directora para que ella también haga una pequeña valoración y nada, poder escuchar a Luis, que es lo más importante de la jornada. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por asistir aquí, porque este tipo de cosas siempre nos llenan de gratitud el ver este salón lleno. Cuando hacemos alguna actividad de difusión, como bien ha dicho Juan Ignacio, para dar voz a cualquier asociación que esté implicada en problemas sociales, en temas de cooperación, de bienestar social, porque la universidad tenemos por lema formem persones, formem professionals. Es decir, primero la persona y luego el profesional. Entonces, en este campus se generó el área de igualdad, cooperación y asuntos sociales, y cuando Nacho Miró vino a contarnos el proyecto y lo que estaban llevando a cabo desde el Rotary, dijimos, por supuesto que adelante, y esto es solo el inicio, es decir, estamos muy contentos porque esto es el inicio de una colaboración que esperamos que lleve a este tipo de actividades y muchísimas otras más. Y sin más, ya dejaros con el doctor Luis Santos para que proceda a la presentación, a ver qué es lo que nos cuenta. Ya está explicado todo, por qué estoy yo aquí, por qué pone ahí Rotary y por qué estáis vosotros aquí. Entonces, habla de vacunación, muchas veces conviene empezar diciendo que la polio, esperar a hacer la polio como enfermedad. ¿Sabéis que la polio es una enfermedad diarreica? Todo el mundo la recoge, se acuerda, porque dice, esto debe ser una enfermedad que te deja paralítico. Es una enfermedad diarreica. Es un virus que se contagia por contacto feco-oral. Claro, las que sois mamás habéis visto cuando vas al pediatra y dice, tranquila, es un virus, es una diarrea vírica, no hay que hacer nada. Pues eso, que es válido para muchas diarreas, en el caso de la polio, realmente no había tratamiento, no se podía hacer nada, pero cuando pasaban unos días, el niño no podía andar, se había quedado paralítico. Se llama polio, en realidad es parálisis infantil porque generalmente atacaba a los niños, pero eso no es exclusivamente a los niños. La polio puede atacar también a personas mayores. De hecho, el presidente que más impulsó el tema de la vacunación, el presidente Roosevelt, iba en una silla de ruedas porque había cogido la polio ya de mayor. Y hay epidemias también de adultos, ¿no? Pero generalmente se llama polio infantil porque los que atacaban eran los niños. ¿Cómo se contagia uno la polio? Pues imaginaros pues, las manos sucias, las heces de todos estos, de los pacientes, salen al medio, y en la familia, pues el que cambia los pañales, el que maneja la limpieza, se contagia. Otros niños se contagian. Sabéis la contagiosidad de todas estas enfermedades víricas y que se transmiten por los alimentos, por las manos sucias. Normalmente el intestino, el virus llega al intestino, replica en el intestino, se mete en las placas de Peyer, localiza ahí las terminaciones nerviosas y, como los salmones en el río contracorriente, sube hasta alcanzar la neurona motora del asta anterior de la médula, donde van, sabéis que todas las neuronas están en el cerebro y que las terminaciones nerviosas son esos largos como cabellos que acaban inervando todas las partes del cuerpo. Pues hay unas partes que este virus sube hasta ahí, hasta la médula, y sube hasta el cuerpo de la neurona y mata la neurona. Esa neurona muerta significa que deja de inervar a un grupo muscular. Las miofibrillas, cuando no son estimuladas por el sistema nervioso, se atrofian y mueren. Por eso, tras esa primera afectación, que digamos que el niño pues, sufre dolores, poco a poco ese miembro, digo los miembros porque es lo más, generalmente eran miembros superiores, aunque depende de la altura en que afecte esto, pues hay una polioencefálica, que es como una encefalitis, hay una polio vulvar, que te dejaba paralítico de aquí para abajo, te dejaba como Superman, para aquí para abajo, y hay una polio espinal, que depende de la altura, pues te puede afectar a los miembros inferiores, miembros superiores. Tiene
fijaros, ¿se quedan paralíticos todos? No. Solamente 1 de cada 1000 que pasa la enfermedad se queda paralítico. Luego, es decir, esto es importante porque imaginaros que cuando hablamos solo quedan 34 casos. Pues no quedan 34 casos, quedan 34.000 casos. Bueno, ya sabéis que en medicina las cifras son un poquito, pueden ser 1.800, 1.200, pero por ahí. Significa que el porcentaje de paralíticos es muy inferior al porcentaje de infectados. Es decir, que mucha gente, cuando pasa el virus polio, pues lo único que tiene es como una gripe, un poquito de fiebre, decaimiento y tal, y algunos quedan paralíticos. Cuando la afectación es vulvar, ¿qué significa? Que si de aquí para abajo te quedas paralítico, te quedas sin respirar, porque te paralizan también los músculos de la caja torácica, que son los que te hacen respirar. Por eso, el primer tratamiento que habéis visto, que luego explicaremos, y primer esperanza que hubo fue el famoso pulmón de acero. El pulmón de acero que te hacía respirar de fuera y te hacía mantenerte vivo. ¿Qué pasa? Luego, la polio tiene otra característica. Esa parálisis es para siempre. Hombre, es para siempre, pero las neuronas no mueren todas, mueren algunas. Las neuronas vecinas, de alguna manera, apadrinan parte de esas neurofibrillas, miofibrillas que se han quedado atrofiadas, y entonces van manteniendo, de alguna manera, con rehabilitación, con esfuerzo, puede de alguna manera volver algo de actividad. Por eso, si tú te has quedado paralítico de los músculos respiratorios, pero pasa un tiempo, es posible que puedas mantener algo de respiración. Lo mismo que aquella gente que se queda paralítica, que lo habéis visto, luego con unos hierros, con mucha rehabilitación, van andando. Hoy muchos de los que sois mayores os acordáis en estos momentos de compañeros que habéis tenido en el colegio, seguramente, o en el trabajo, que llevan una calza, o que llevaron de pequeños aquellas férulas horribles que llevaban de hierro, que era para que no hubiera fracturas. Pues todo aquello tiene una recuperación posterior. Luego veamos que esas neurofibrillas que han apadrinado son prestadas, tienen una vida media que pasados 30 o 40 años pueden volver a atrofiarse, y da lugar a lo que se llama el síndrome pospolio, que eso ya hablaremos. Significa que después de haber pasado la polio, 40 o 50 años después, el paciente vuelve a la silla de ruedas, vuelve con dolor, y eso genera luego también algunos problemas con el Estado, porque hay una asociación de síndrome pospolio. Bien, entonces, hasta ahora es importante explicar esto porque conocemos primero la alta infectosidad de la enfermedad, porque es una diarrea con virus, la importancia, porque se quedaban paralíticos, la importancia de la mortalidad, porque había una mortalidad que ahora ya no la hay, y luego la importancia que la polio nos ha enseñado como enfermedad a los médicos. Imaginaros, todos los servicios de rehabilitación, que ahora enseguida rehabilitación, surge de lo que aprendimos los médicos rehabilitando a la polio. Hace años, en los años 50, 60, en todos los hospitales había un ala. Antes se llevaba mucho lo de las salas de los hospitales. Era un ala para tuberculosos, un ala, lo mismo que ahora hay un aula de maternidad o de pediatría, antes estaba el ala de tuberculosos, y había alas enteras para la polio. Se empezó a hacer la electromiografía, ¿os acordáis eso que decía el experimento de la rana, eso que antes decían los institutos, que ponían una rana, le ponían 2 electrodos, hacían pasar la corriente, decían, mira, el músculo transmite electricidad. Eso se hizo para ver qué músculos estaban afectados. De ahí se pasó a la electroencefalografía, es decir, todo esto que ahora se hacen los electroencefalogramas para ver los casos de epilepsia y tal, todo surge de la electricidad que empezó a verse con la electromiografía. Todas las unidades de cuidados intensivos empezaron con la polio con el pulmón de acero. Para hacer respirar a aquella gente se inventó aquellas máquinas que te expandían, no es más que un diafragma grande de cuero que te expandía un poquito, hacía el vacío y te expandía. Luego alguien dijo, oye, en vez de hacerlo por fuera, ¿por qué no lo hacemos desde dentro? Pero claro, cuando se llegó a la intubación, entonces las cánulas, sabéis que muchos llevan, ponen el respirador y lo que hace ahora es te insufla, y es decir, que todo aquello se ha ido aprendiendo, los médicos lo hemos aprendido del trabajo que se ha hecho con la polio. Bueno,
Seguimos. Estos son un poquito los hitos importantes de la enfermedad. No voy a contar todo aquello, siempre se explica que ya debía existir en el Antiguo Egipto porque hay aquí un dibujo donde se ve que evidentemente lleva una polio, es decir, que ya existía lo que es la momia del faraón. Pero lo importante es lo que aparece en azul. En 1930 se inventa el pulmón de acero. El pulmón de acero empieza a hacer sobrevivir a algunos pacientes que entonces estaban condenados a morir. En el 31 nos dicen que es un virus y que no es uno, sino que son los tres virus. Y en el año 48 estos dos señores se llevan ni más ni menos que el premio Nobel por meter el virus en una placa de Peyer, en un laboratorio, porque el virus de la polio tiene un problema, solo afecta a los humanos. No hay entonces experimentación animal, y al no haber experimentación animal no había manera de cultivar el virus y empezar a hacer para estudiar la vacuna. Estos dos médicos lo meten en el laboratorio, consiguen aislarlo, y cuando un virus lo metes en el laboratorio está perdido. Está perdido porque entonces ya le empiezan a hacer putadas, dice esto aquí, tal, tal, y fue cuando en dos personas, que son estos dos, en el año 52, se pone un año porque es el año de comercialización, pero sabéis que cuando una vacuna uno no se lo inventa en enero y en febrero la tiene en él. Es decir, que este hombre probablemente de aquí pasó 3 o 4 años trabajando sobre esto. Y años más tarde, más o menos 10 años más tarde, este otro hombre se comercializa la vacuna oral, que es con la que se hacen las grandes campañas. ¿Cuál es la diferencia entre la inyectable y la oral? La vacuna inyectable, este hombre lo que hizo fue mató los virus, hizo una vacuna de virus muertos, con lo cual te pinchaban, había que pincharla. Y entonces, ¿qué pasa? Que necesitas una jeringa, una aguja, un servicio de enfermería, un estamento sanitario directamente implicado en que pueda llegar a la gente con una jeringa y una aguja. Es decir, había ya posibilidad de prevenir la polio, pero no es lo que pasaba después. Este hombre, al comercializar la vacuna oral, lo que hizo es inactivarla, pero no matar el virus. ¿Qué pasa? Que cuando te daba las 3 gotitas y te da las 3 gotitas, ese niño vacunado elimina virus, que son capaces de inmunizar, pero no de producir la enfermedad. Y ese niño está vacunando a todo su entorno, es decir, está contagiando a los hermanos, a los padres, está contagiando a todo el mundo, con lo cual, si vacunas a uno, estás vacunando a un entorno. Y eso tiene un efecto multiplicador. Además, para dar unas gotas no hace falta llevar un enfermero, no hace falta gastar una aguja y una jeringa. Esto te permite meterte en las selvas amazónicas, en países, y esto mete un vacunador, que puede ser una persona entrenada, y te vacuna 1000 niños y te ponen en fila y te vacuna 1000 niños en una mañana, mientras nadie puede pinchar 1000 niños, una persona con una. Es decir, este fue el gran invento del fin de la polio, ¿no? El de la vacuna oral. ¿Qué problema tiene una? Que si tú te vacunas con estas, como hemos dicho, vacunas 1 a 1 y no pasas la polio. ¿Qué pasa con el virus inactivado? Que a veces los virus mutan, eso lo sabéis. Y a veces en esa serie de familiares que digamos que van a contagiarse, hay algunos que son inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos porque tienen un SIDA, porque tienen problemas de desnutrición, porque tienen problemas de otras enfermedades, y entonces ese virus, que es un virus atenuado que no produce la enfermedad, en esos casos produce la enfermedad. Se llaman los casos de virus por polio vacunal. Esos no están en las estadísticas, pero existen y crean muy mala prensa, porque claro, imaginaros que tú estás vacunando en una colectividad, en un pueblo, y de repente en ese pueblo aparecen 3 casos de polio. La gente dice, ¿estos qué son? Pues son polios inducidas por la vacuna. Y sobre todo en situaciones como la de Siria, con hambrunas, o situaciones ahora en Yemen, imaginaros, pues en Somalia, en todas esas ciudades, en todos esos países, en situaciones de guerra, de hambruna, en África, que hay muchísimo SIDA, todos esos son susceptibles de pasar la enfermedad por el virus provocado por la vacuna. Eso nos está planteando que a lo mejor el final, como luego veremos,
el final de la polio, cuando haya sistemas sanitarios establecidos e importantes en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar esta vacuna por esta. Es decir, esta es importante porque llegas a millones de personas, pero esta es la que realmente te soluciona el problema y evita esto. Luego veremos otras estrategias. Bueno, mirad, esto es Estados Unidos, los casos de polio. Cuando uno dice por qué esa angustia en el país, pues fijaros lo que eran las epidemias, Fijaros las epidemias. Cuando tú tienes un pico epidémico de estos, pues evidentemente el país está angustiado, está preocupado. Luego veremos, yo hablaba con Grisolía para hacerle, conocéis Grisolía, ¿no? Este hombre que estuvo trabajando con Severo Ochoa en Estados Unidos. Cuando yo le hice una foto, que luego veremos, dice, ¿qué me vas a contar a mí si cuando yo estaba investigando lo suyo de los ribonucleicos y todo aquello, dice, en el laboratorio de al lado estaba todo el equipo de la polio y preguntaban cuando llegaban las epidemias, que eran para primavera, todos estaban angustiados cuando dicen, a ver, ¿quién es el que tiene hijos que este año se va a quedar paralítico? Porque decían, viene la polio, va a venir, hay que ver a quién le toca este año. Era pánico incluso entre los mismos de los equipos de los investigadores. Aquí quiero que os fijéis en una cosa. Los puntitos rojos es la mortalidad. Fijaros que en esta epidemia del año 1915, más o menos, pues hay una cierta mortalidad. Y en cambio aquí, con este pico, no hay mortalidad. ¿Por qué? ¿Os acordáis que dije que en el 1940 se inventó el pulmón de acero? Toda esta gente se libró de que este pico tenía que haber sido hasta aquí de mortalidad. El pulmón de acero empezaba a salvar gente. Era la primera vez que... Bueno, luego veis ahí, cuando llega, en el año 1952, hemos visto, empiezan a vacunar, en el 62 con la oral, fijaros lo que pasa cuando llega la vacuna. Y esto explica un poquito eso que yo os he dicho, el miedo ese que había a vacunar. Fijaros, este cartel en un pueblo, información para los turistas, dice que vuelvas el año que viene, que tienen polio, que no te pares, que te esperan en las próximas vacaciones. ¿Vosotros creéis que aquí no hay aquí ningún político, pero imaginaros que aquí si hay, imaginaros, sería el alcalde capaz de poner un cartel que decimos, tenemos polio, no volváis a Alcoy? Eso es duro, ¿verdad? Porque dice, oiga, si ponemos eso, se nos acaba la industria, yo no vendo turrón, yo no vendo nada. Nadie pone, pues fijaros qué tenía que ser para decir, ojo, esto pasa. Imaginaros esto en el año 51, qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando viene la polio. Te dice, oiga, si la polio viene, no lleve a sus hijos a las... Cerraban piscinas, cerraban los colegios, cerraban los parques, las competiciones deportivas, porque no sabían mucho, pero sabían que cuando la gente se hacinaba, se cogía, se contagiaba. Y decía, oiga, no saques a tu niño de casa, que puede contagiarse. Cuando tiene algo o sientes algo, ten cuidado. Es decir, que esas recomendaciones son, luego, si están ahí afuera, leerlas detenidamente. Son de auténtico pánico, auténtico pánico. Y es que eso, imaginaros es lo que pasa ahora, ni más ni menos, cuando viene con el ébola o una cosa de esas, dice ébola. Todo el mundo dice, no vayas. Dice, hay ébola en África. Y no, dice, no pasas ni de Marruecos, ¿no? Y dice, no llegas ni a Tánger. Dice que hay ébola en Congo. Tal. Es decir, el pánico es tremendo. Y fijaros, lo mismo, lávate mucho las manos, no vayas a las piscinas, no juegues con otros niños, sepárate por si acaso. Y luego aquí están empezando a hablar de lo que es la marcha de los dimes. La investigación de las vacunas se hizo con estas monedillas que ahora tenemos todo el mundo, los céntimos. El dimes en Estados Unidos es esa monedilla también de céntimo de dólar, que como no tenían dinero, lo que hacían era recaudación pública y cuando había los grandes eventos deportivos y tal, pasaban antes del partido con una manta y la gente se vaciaba el bolsillo de monedillas y lo echaban. Y con esa calderilla es con lo que se estaba pagando la investigación, es muy americano esto, ¿no? También. Es decir, con la calderilla se estaba pagando la investigación, y ahí lo dice, ven, fuera polio, junta la marcha de los dimes. Vale. Hemos dicho que el pulmón de acero, fíjate lo puesto que está, lo que es el vicio, un tío que no puede respirar, ahí la enfermera, debe ser la última voluntad
imagino. Pero quiero que os fijéis, por ejemplo, esto es lo que podía ser una unidad de cuidados intensivos. Y ahora, cuando llegaba la epidemia, empezaba la gente a quedarse. Estos son, claro, de cada 1000, imaginaros los que había, y de entre esos los que tenían una polio vulvar. Imaginaros esto, el pulmón de acero, hemos dicho que es un motor eléctrico y un que hacía el vacío. Esto hace ruido. Imaginaros, esto es un hangar de aviones. El ruido que debía hacer todo esto, ¿no? No habréis visto ninguno porque eso es histórico, ¿verdad? Ahora un pulmón de acero, pero en algunos hospitales y algunos museos está aquí. Esto es ese que hace como el diafragma, ¿no? Que hace el vacío y te hace respirar un poquito. Y aquí vivía esta gente meses hasta que se recuperaba y podía salir un poquito de adelante, ¿no? Y esto es la vacunación en España. Hemos dicho que se empieza a vacunar en el año 1952 con la pinchada, y en cambio aquí, cuando se empiezan las grandes campañas vacunales, viene mayo del 63. Acordaos que decíamos que en el 62 empieza la oral, ¿no? Es decir, ahí hay 10 años que no se vacunaba nadie. Sí, se vacunaba el que tenía un amigo en América y tráeme pinchazo y tal, ¿no? Y de hecho hay un problema, que entre el 50 y el 60 hubo casos de polio en España, y muchos de estos ahora tienen lo que es el síndrome pospolio. Hay una asociación que está llevando a juicio al gobierno pidiendo ayudas, porque dice, del 50 al 60 se sabía que se podía vacunar y a mí no me vacunaron. Incluso hasta el 63 había, los que tengan aquí historia y edad para esto, había dos cosas. Había una vacunación que dependía del régimen, que eran los servicios de beneficencia, y había otra vacunación que ya dependía del gobierno, que dependía de la seguridad social incipiente, que ya vacunaban. Entonces el gobierno vacunaba de una manera y lo que era el régimen traía otro, vacunaba antes. Pero digamos que esa diferencia, porque es lo que lleva mucha gente a decir, oiga, es que ¿por qué a esos los vacunaban y a mí no? Es decir, eso es lo que está llevando ahora a problemas de tipo no sé si tienen mucha salida, llevan muchos años luchando por eso, pero no sé. Bueno, cuando luego veremos cómo se llevaba la vacuna, cómo se lleva ahora la vacuna en el tercer mundo, nos tendremos que acordar cómo se llevaba aquí. Se llevaba en bicicleta, en burro, en carro, es decir que... Y yo estoy seguro que a lo mejor los más mayores, muchos habéis estado en alguna fila de estas. Yo, de hecho, la primera vacunación, claro, yo soy del 51, a mí me llevan, yo era un poquito más mayor que estos, pero estuve en una fila de estas que nos llevaban en el colegio a dar el terroncito de azúcar con las 3 gotas. ¿Hay alguien aquí del terrón con las 3 gotas? ¿No? Algunos os acordáis, ¿no? ¿Vale? Los mayores, lógico. Bueno. Y esto, para mí, es la diapositiva más importante de la charla, porque esto nos une un poquito Estamos hablando de la polio, pero la polio es un ejemplo de éxito del uso de una vacuna para acabar una enfermedad. Y esto es extrapolable al sarampión, al tétanos, a la difteria, a la tosferina, a todas las enfermedades que queramos. Es decir, ¿qué pasa cuando tú introduces una vacuna efectiva, barata, en una población con una enfermedad? Mirad, estos son los casos de polio en España. También teníamos nuestras epidemias. Este es el 63. Y aquí viene, como hemos dicho, las primeras campañas que se hacen. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¡Bum! ¿Qué pasa al primer año? Como entonces era una vacuna y no sabíamos, dijeron, ya los tenemos a todos vacunados. Perfecto, nos hemos gastado el dinero. Y se creyeron que ya estaba. Pero hay, amigo, cada año nacen niños. Y esos niños hay que vacunarlos de nuevo. Es el problema. Tú, con vacunar a toda la población que tienes viva, no haces nada. A los meses siguientes te siguen creciendo. Y en cuanto baja el nivel, esta línea azul es el porcentaje de vacunación, el nivel de vacunados, ¿no? En cuanto baja del 95%, ¿qué hace la enfermedad? Sube otra vez. ¿Y por qué estas colitas que hay aquí? Porque estamos vacunando con la polio oral, que es la que hemos dicho. Por eso, cansados de estas colitas, en el año 2004, cuando ya se supone que tienes una estructura
suficiente, cuando aquí ya hay jeringas desechables, cuando ya tienes que ir a aquello de que hervían la jeringa, te pinchaban, que de eso también hay aquí muchos, ¿acordáis? Había que ir al practicante, te hervía una jeringa, así te pinchaba con la misma. Cuando aquí ya hay una estructura de país importante, se cambia a la pinchada. Y mirad lo que hace la enfermedad, desaparece. No hemos abandonado la vigilancia. Y cuando yo estaba en el hospital cada mes, nos llamaba Salud Pública, ¿hay algún caso de parálisis flácida? No, vale. Es decir, mensualmente se controla la enfermedad en todos los hospitales del país. Porque puede haber que un día venga, un día lo sabemos, viene un niño de Mauritania, un niño de otro sitio, y puede alguien traer la polio, y hay que vigilar siempre. Y necesitamos tener una cobertura. El éxito de las vacunaciones está en el nivel de vacunación sobre el 95%. Es lo que se llama el efecto rebaño. Si tú a una comunidad vacunas al 95%, cualquier virus que llegue no entra en ese rebaño, porque está protegido por un entorno. Esto es lo que ha pasado en las guarderías y lo que pasaba siempre cuando vacunabas a un nivel importante. ¿Qué ha pasado en el país últimamente? Que han crecido los grupos de no vacunales, ¿no? No, mi hijo, como está vacunado todo el mundo, y eso funcionaba, siempre lo ha habido, los grupos alternativos que no vacunan, siempre lo ha habido. Pero eso funcionaba cuando eran un 5%. Cuando ese porcentaje ha subido, has dejado muchos huecos de penetración. Y entonces hay enfermedades como el sarampión, que lo sabéis porque está en la prensa. El sarampión, que muchos pediatras no sabían cómo era, pero pediatras de 10 años de especialidad, de 10 años de experiencia, no sabían, no habían visto un sarampión. Y ahora lo están aprendiendo. Y lo están aprendiendo porque hemos dejado tantos agujeros que hay auténticas epidemias. Y no es España la más importante, ¿eh? Creo que es Reino Unido, donde le acaban de quitar el concepto de país libre de para convencerlo con un país que es implicable, también en Estados Unidos y todas esas cosas. Vale. Es decir, que esto es lo más importante. Aquí también comentamos, en el año 63 empieza, y en el año 89 es el último caso por poliovirus salvaje. Pone virus salvaje porque el otro poliovirus vacunal es el que después, por ejemplo, en el 89 estaríamos por aquí, y estos casos serían polios vacunales, ¿vale? No dejado hasta que no empieces a vacunar con eso. Bueno, pero hemos dicho, si tenemos una vacuna barata, eficiente, nuestro único riesgo es, nuestra única preocupación debe ser llegar a todo el mundo. Luego es fácil, pero vacunar no es fácil, porque los niños viven a saber dónde, imaginaros. Esta es la sala de espera de este señor que está vacunando. Este es el problema de vacunar. Se han puesto en nuestros países, la India, que consiguió erradicar, vacunó puerta por puerta, porque esta gente allí no tiene cartilla sanitaria, allí no va a pedir hora al centro de salud, hay que buscarlos. Y una cosa importante, imaginaros estas señoras son el equipo vacunal, porque hoy en día, en estos países donde ha habido que vacunar, tiene ideología de género, en el sentido de que la mayor parte de las vacunadoras son mujeres, porque un hombre no entra en según qué sitios, y además entran en sintonía con las ideas religiosas y culturales de aquel país. Hoy en día dice, ¿por qué estas no son enfermeras de blanco y con cofia? No, si no van así no van. Y esta no está vacunando, sino que está pintando el dedo. ¿Por qué? Bueno, esto dice dónde están los niños y dónde tienen que ir los equipos vacunales. Es evidente que este ni tiene cartilla de salud, es posible que nadie lo conozca. Pues a este niño, para vacunarlo, hay que vacunarlo 5 veces, porque son 4 o 5 dosis hasta esa edad. No puedes vacunar una vez y ya te vas. Sabéis que a nuestros niños se sigue vacunando en el centro de salud, a todos los niños ahora, y se les siguen poniendo la cartilla. Los que tengáis nietos y hijos, sabéis que tienen su cartilla de salud y hay que vacunarles varias veces. Pero este no va al ambulatorio, ni este tampoco va. Es decir, que el esfuerzo que hay que hacer para esto es importante. Y luego, aquí uno de los problemas más importantes es que la vacuna, la polio oral, hay que mantener la cadena de frío, porque sabéis que las vacunas en calor se inactivan. Muchas veces cuando dicen, se le ha estropeado la nevera, se ha quedado sin luz, centro de salud, y tiene que tirar todas las vacunas y pierde, porque pierden efectividad en cuanto se rompe la cadena de frío.
Estas son las neveritas que estos hombres han de llevar. Imaginaros dónde vive esta gente, ¿no? Por eso digo que la lucha por la vacunación no es tan fácil como creemos los médicos, ¿no? Este es el equipo vacunal, ¿lo veis? No tiene, estas son las neveritas donde llevan las vacunas, y a la manera de vacunar en Pakistán y Afganistán es ir así, ¿eh? Esto es lo que hemos dicho, que cuando te vacunan te pintan el dedo con una... ¿Por qué? Porque hay que vacunar a los niños donde hemos dicho, y hay lo que se llaman vacunadores de fronteras en los países donde ahora se está haciendo la lucha para la vacuna. Eso significa que se colocan los equipos vacunales en las estaciones de autobuses y de trenes. Cuando llega un tren, peinan el tren, y a todo niño pequeño que ven de menos de 5 años le dan las gotas. Claro, muchos, lo lógico que las madres digan, no, que a mi niño ya lo han vacunado. No, si no tiene pintado el dedo, puede decir misa, le vacunan. ¿Por qué? Porque esa es la manera de saber de que no está vacunado. Por eso muchas veces veis que en la imagen es pintar el dedo con tinta indeleble. Los niños lo dicen, estamos vacunados, ¿vale? Esto es que el grupo que lucha contra la polio a nivel mundial, cada 6 meses sacaba un mapa donde iba viniendo los casos. Esto es, he puesto uno, pero hay una retaila de cuando ya había... Estos puntitos es donde ha habido los casos de polio. Y el que el puntito sea rojo significa virus polio 3, porque hemos dicho que había 3 tipos de virus, el polio 1, polio 2 y polio 3. Hemos ido avanzando, el polio 2 se ha considerado erradicado desde el año 2015, ya no hay ningún caso, y lo han dado como erradicado, y el polio 3 también no hay ahora ningún caso. No está declarado erradicado, pero no hay ningún caso en los últimos 10 años. Solo queda el polio 1. Esto crea un problema, porque a nivel, hemos dicho que hay los casos de polio vacunal generalmente son por poliovirus 2. Entonces la gente ha dicho, hombre, en vez de vacunar con la trivalente, quitemos y vacunemos solo con el 1 y con el 3. Y eso tiene un problema, que se ha dudado mucho. Ahora se ha hecho. La nueva vacuna solo tiene polio 1 y polio 2 y polio 3. Pero, ¿qué pasa? Que hay alguien que ha dicho, oye, no estamos vacunando de polio 2. Es decir, el porcentaje ese que hemos dicho de vacunados está bajando del polio 2. Si por esas cosas del destino aparece un caso de polio 2, se va a encontrar con que la mayor parte del mundo está inerme ante esta. No va a poder... Es decir, la epidemia de virus polio por polio 2 sería tremenda, ¿eh? Es decir, que es un riesgo que se está corriendo ahora, porque te quieres quitar un tipo de... Ahora las últimas vacunas que se están investigando se quieren tratar genéticamente para que no puedan mutar, para que bajo ningún concepto puedan hacerse más agresivas, aunque se encuentren con una persona que esté baja de defensas. Bueno, esto es un mapa. Y esto, mirad, ¿lo veis rojo todo? A ver. Esto es como era en el año 85 cuando empezó Rotary a vacunar. Y esto es como estaba en el 2009. ¿eh? En el 2009 quedaba Nigeria, quedaba Pakistán, Afganistán y la India. Estamos a 2019. Al ritmo ese que hemos visto, pues todos pensábamos que eso iba y ya hubiéramos acabado. De hecho, Rotary empezó a vacunar en el año 1985 y se puso para el 2005, que es cuando la organización nuestra hacía 100 años, que vamos a celebrar nuestros 100 años demostrando al mundo que hemos erradicado. Y todo iba muy bien hasta el 2004. En el 2004 hubo un problema en Nigeria. Empezaron a salir, es cuando empezaba a salir Boko Haram y todos los problemas. Porque os acordáis que antes vivíamos muy bien, el Islam era otra cosa, las mezquitas eran otra cosa, pero no ese Islam agresivo que ahora vemos, ¿no? Entonces, en el 2004 en Nigeria empezaron a sacar la idea de que lo que querían los occidentales era esterilizar a sus niñas por medio de... Y entonces, lo que es el gobierno de Nigeria, que sabéis que es musulmán, prohibió la vacunación. En 10 meses, 500 niños nigerianos quedaron paralíticos y 12 países de alrededor de África se contagiaron, se extendió la epidemia. Es decir, el retroceso que hubo en el 2004 de toda la lucha
contra la polio fue tremendo. Volvió Nigeria contra esta, se dio cuenta de la aberración que había hecho y dijo, oye, que se quede en estéril lo que sea, pero hay que volver otra vez. Pero el sentimiento en el Islam no ha cedido por completo. Y de hecho, en los países ahora que quedamos, en Afganistán y Pakistán, hay incluso partidos políticos que en las últimas elecciones de Pakistán todavía en su programa electoral era acabar con el programa vacunal de los occidentales. Y desde los últimos años ha habido un problema añadido que ha sido el asesinato de los grupos de vacunales. Es decir, que hay mártires ya de la vacunación. Toda esta gente sufre, y de hecho muchas veces en algunas fotos se sale que los equipos vacunales van acompañados por el ejército. Y en muchos casos ahora una de las cosas estratégicas que se está haciendo, que nadie lleva ya la vacuna por tierra, sino que piensan mandarlas por drones. Esos no, tal, y dice, oye, te mando las vacunas y tú ya te apañas allí y si puedes. Es decir, que todas estas cosas es porque todavía, de alguna manera, digamos, hay países que religiosos, políticos, culturales, están luchando para no dejar vacunar a los niños. Por eso estamos donde estamos ahora enquistados. Bueno. Esto quiere decir más o menos donde, fijaros, empieza ahí en el año 88, Rotary empezó en el 85 a nivel personal, dijo, bien, nosotros empezamos, pero iban teniendo mucho éxito cuando hacían, porque cogían países, ¿no? Pero el año 88 decidieron que eso de vacunar país por país no tenía objeto. Y también cambiaron otra idea. Eso de vacunar por edades, es decir, como se vacuna aquí, tú cumples 3 meses, tráemelo a los 5 que te lo vacuno, tráemelo tal, eso no tenía efectividad. Entonces, a partir del 88 dijeron, vamos, nos metemos primero de manera uniforme a todos los países del mundo. Y segundo, en estos países donde no hay establecidos de alguna manera sistemas sanitarios fuertes, lo que vamos a hacer es vacunar. Va a establecer, el gobierno establece su calendario vacunal y hace lo que se llama las jornadas nacionales de vacunación. Coge, imaginaros, la India y dice, vamos a vacunar el 6 de enero, tanto de abril, tanto de septiembre y tanto de tal. Y ponemos las 3 dosis. Y ese día que establece, barre el país y vacunan a todo niño de 5 años para abajo, sabiendo que si vuelves a barrerlo unos meses más tarde le ponen la segunda dosis. Y todos los médicos dejaban los hospitales, los centros de salud tal, y se metían en lo que eran los equipos vacunales y peinaban el país. Claro, daros cuenta de que cuando estamos hablando de la India, pues había que vacunar igual pues 100 millones de niños en un día. O sea, no estamos hablando de vamos a vacunar tal, y entonces ese día se metían en estaciones, en todos los sitios y vacunaban a todos los niños. Eso es lo que ha conseguido que la India, algunos de vosotros habéis estado en la India, os conocéis las ciudades esas, no sé, Delhi, Calcuta, todos esos sitios, te metes por ahí y a todos estos niños hay que vacunarlos. Si salen niños debajo de las piedras, si nadie sabe dónde, pues a todos esos hay que vacunarlos y hay que buscarlos, ¿no? Como decimos, en el año 88 se forma lo que es el grupo de la Polio Global Eradication Initiative, el GPI. Socios de Rotary son en estos momentos UNICEF, la OMS, el CDC de Atlanta, el Central Control Disease de Atlanta, y desde el año 2007 se une la Fundación Bill y Melinda Gates poniendo dinero. Nosotros tenemos un acuerdo, Rotary tiene un acuerdo con la Fundación Bill y Melinda Gates, que ellos ponen el 2 por 1. Es decir, ellos nos dicen, tú pones $1 y yo pongo 2. Y el reto para nosotros este año es que la Fundación Bill y Melinda Gates nos ha dicho, yo voy a poner hasta 100 millones, pero los pondré si vosotros ponéis 50 millones. Por eso cuando el club Font Rocha dijo, es que recaudamos dinero para la polio, todos los clubes del mundo, todos los rotarios del mundo, estamos intentando este año juntar esos 50 millones de dólares para que Melinda Gates ponga 100 millones y aportemos a la vacunación. No somos los únicos, luego hay muchas otras entidades que están poniendo dinero, pero nuestro compromiso es para este año es 50 millones para que Bill y Melinda Gates pongan 100 millones.
Y fijaros que en aquello, cuando empezó esta campaña, los países en rojo eran los países que tenían casos activos de polio, y los países en marrón son los países que habían tenido polio el año pasado. Y había total 125 países endémicos y había 350.000 casos anuales, es decir, cada día se quedaban paralíticos 1.000 niños, cada día, por la enfermedad, cuando se empieza. El éxito, cuando lo veis ahí, vamos quitando rojos, vamos quitando amarillos, vamos que en el 2012 quedaban, ya no estaba la India, quedaban estos países, y hemos llegado al 2018, que solo quedaba Nigeria. Nigeria este año ha sido el último caso, fue hace 3 años, cuando un país lleva 3 años sin tener casos por virus polio salvaje, es declarado libre de polio. Nigeria, el 20 y tantos de agosto, hizo 3 años. Es decir, si no aparece ningún caso, para el 1 de enero de que esta mancha roja dejará de existir. Y ya solo nos quedarán estos dos. Solo nos quedarán estos dos. Uno dice, claro, 2 países, eso está hecho, eso está ahí. Ahora os cuento qué pasa. Bien, hasta el 16 de octubre del año pasado, en el 2018, los países endémicos eran Afganistán, Pakistán, y había 20 casos, hasta el 16 de octubre. Este año, hasta el 11 de septiembre, lo he actualizado, se actualiza semanalmente. Mañana aparecerá otra cifra. Hasta el 11 de septiembre, 78 casos. Fijaros, 20, 78. 16 casos en Afganistán, 62 en Pakistán. Y esto es el número de casos de polio vacunal, 68. Quiere decir que en la situación actual futuro necesitamos llegar a niños, estén donde estén. Aquí tenéis los vacunadores de frontera, pero la lucha contra la polio también necesita laboratorios para determinar cuando un niño, daros cuenta que cómo sabemos los casos que hay, por ejemplo, en Sudán del Sur. Pues todo el mundo, por recóndito que sea, en cualquier sitio sabe que si tu hijo se queda paralítico, tienes que avisarlo en un sitio, por allá, y allí te dicen, recoge las muestras. Y entonces tienes que recoger la muestra de cacas, lo llevan a un laboratorio que hay estratégicamente situado por todo el mundo, y claro, si estamos hablando de Sudán del Sur o de Etiopía, sabéis que desde que la caca llega del niño hasta que llega al laboratorio y tal, te informan que tiene un caso de polio como 2 meses o 3 tarde. Es decir, estos 78 casos que hay ahora hasta el 11 de septiembre, los últimos casos detectados corresponde a gente que ha pasado la enfermedad a primeros de agosto. ¿De acuerdo? Es decir, esto va a aumentar, va a pasar de 100 cuando estemos en diciembre, seguro. Bueno, es decir que, como decimos, hay que mantener todo ese tipo de laboratorios y hay que mantener también lo que es la rehabilitación y el tratamiento de los que se van quedando. Mirad, esto es, como decimos, lo que os he contado. Desde el año 2015 hasta septiembre. Afganistán, el 2015, 20, 13, 14, 21, 16. Más o menos Afganistán mantiene. Fijaros Pakistán, 54 casos, 28, 12, 62. Algo pasa en Pakistán. Algo pasa en Pakistán. Nigeria, como he dicho, en el 16, 4 casos, ninguno, queda fuera. Es decir, que este año 78 en global, miramos, estábamos muy contentos en el 15, 37, 22, aquí estábamos ilusionados, porque si a este paso, 22, aquí tenía que haber sido 15 o 16, y aquí estaríamos hablando de 5 o 6, 78. Es decir, esto es lo que preocupa realmente. Pero, ¿qué preocupa? Vamos a analizar, esta es la hoja que hacen, es mayo del 19. Aquí están los casos. ¿Dónde están? Os he dicho que vacunaban en la frontera. En estos países donde hay guerras, Pakistán y Afganistán, hay mucho trasiego de gente que huye de un sitio para otro, mucha gente. Entonces, por eso, estas son las zonas. Aquí está Afganistán. ¿Os suena algo las montañas de Bora Bora? ¿Os suena algo de algo? ¿No os acordáis de cuando Al Qaeda se escondía y bombardeaba? Pues están por aquí arriba. Es decir, son zonas muy, digamos, pro-islamistas, pero extremistas. Entonces, son esas zonas, todas vacunas. Y estas manchas grises son cuando hay algún caso, el país establece vacunaciones de urgencia.
decir, oye, que hay un caso en una zona que no había nada, y entonces dice, pues hay que vacunar a todos. Esto consume dinero, consume. Entonces, ¿veis? Esto es el mes de mayo. Pero es que fijaros, estamos hablando de que este país tiene 200 millones de personas. O sea, no estamos hablando, cuando hablamos desde la perspectiva de la realidad occidental, nosotros decimos, como sanitarios, decimos, coño, pues entonces que vacunen a todos, no pasa nada. Pero es que no conocemos que hay otras realidades. Está la realidad cultural, está la realidad social, está la realidad, es decir, la vacunación de la polio no es un tema sanitario, para nosotros sí, para ellos no. Es un tema, mira, saber que para poder vacunar a toda esta gente hay cantidad de imanes y jefes religiosos que han tenido que decir que la vacuna de la polio es halal. Uno dirá, yo creía que eso era para el cordero, pero no, todo lo que tiene que ser halal. Entonces ha habido gente que ha dicho, ojo, que esto es halal, podéis vacunarlo, vale. Y hay que luchar contra todos esos temas que hemos dicho antes, culturales, religiosos, geopolíticos. La guerra está haciendo, son países en guerra, estos países que están haciendo mucho problema. Pero es que fijaros, además, estamos hablando de que se han vacunado 39,4 millones de niños menores de 5 años. Es decir, estamos hablando de un volumen importante, que tenemos 260.000 trabajadores de frontera, que estamos hablando de 2.100 movilizadores sociales, y aún dice que hay un 95% que se vacuna, que se acepta la vacuna, ¿veis? Esto es en un autobús, este es el agente vacunal peinando todos los niños. Y fijaros, bueno, y hay un tema importante que últimamente se sabe, no sé si me estoy alargando mucho, no sé si cómo voy de tiempo, no os cansáis, ¿no? ¿Digo? Bueno, esto, fijaros, esto es en el año 18 y el año 19. Estamos viendo los casos, como dice, aumentan. Pero estos son las determinaciones ahora se hacen en entorno. Lo que hacen los que buscan el virus de polio, lo buscan en las alcantarillas. Porque si hay un enfermo que elimina por las heces, tiene que ir a alcantarillas y hacen peinados, digamos, de alcantarillas. Fijaros, en el año 18, estos son varias ciudades, Islamabad, Punjab, tal. Entonces, ahí están las determinaciones del entorno. Fijaros en el año 19. Ahí hay más, ¿verdad? Ahí hay más, ¿no? Y distritos infectados. Fijaros en estas imágenes. Estos son los casos que había en el año 16, el 14, el 15, 16, 17, 18, 17. Fíjate aquí qué contentos estábamos. Esto iba pim, 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 pim. 18, 19, está subiendo. Es decir, ahí está haciendo algo. ¿Están trabajando? Dicen que sí. Esto, fíjate, es de julio. Esto sale cada 2 meses. El de septiembre hasta que no aparezca octubre no aparece en este mapa, pero fijaros, siguen apareciendo los casos por ahí. Todas estas manchas son los niños que han hecho durante los casos de respuesta a campañas urgentes. Vacunan 3.250.000 niños solo vacunados fuera del programa, solo por urgencia. Estamos hablando también de 39 millones de niños vacunados. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo ha subido otra vez el número de casos, y cómo sube el número de las determinaciones del entorno. Vale. Hay estrategias de futuro. Este grupo, que hemos dicho, de la erradicación, hace una estrategia, y hay una estrategia 2019-2023. Tiene un presupuesto de 4.200 millones de dólares. Es decir, nuestros 150 millones van a ser testimoniales para lo que va a haber que gastar aquí. El acabar con la polio, con estos 78 casos, que ya sabéis que no son 78, que deben ser 78.000, ¿no? Aquello que hemos dicho. Pues les va a costar en los próximos 5 años 4.200 millones. El mundo espera de una vez hacer un esfuerzo y acabar esto, porque el día que podamos certificar que no hay casos de polio, estos 4.200 millones los podremos dedicar a otras enfermedades, a investigación de otros temas, ya saldrá otra cosa, pero mantener esta lucha por estos casos nos cuesta mucho dinero. Hay unos objetivos que hay un objetivo de erradicación, integración, certificación, no quiero. Vale. Y este es el trabajo un poquito resumido de qué hacemos como organización, los Rotarios. ¿Veis? Ponemos voluntarios. Ahí tienen los voluntarios de todos estos. En su día, Rotary, cuando la misión
era llegar a cuanto mayor número de niños mejor, Rotary ponía muchos voluntarios y había gente que iba a las campañas de la India. Últimamente eso se vio para atrás porque se vio que tenía un efecto negativo. Es decir, cuando aparecía mucho occidental, mucho rubio, blanco, vacunando a negros o vacunando a árabes, entonces el concepto ese que tenían de llegar de colonización cultural, entonces se cambió todas las campañas, ya han cambiado las fotos, ya han cambiado, hemos visto los equipos vacunales, porque se vio que meter mucho voluntario occidental era perjudicial para la respuesta cultural de las vacunas. Pero veis, esta gente también lleva, es los vacunadores con ahí. Este es el emblema del programa Empolio Now, que se llama. Esto es que el 24 de octubre, es decir, dentro de nada, se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Polio. Todos los clubes rotarios del mundo, y este es el primer evento que se hace, pero veréis que en muchos clubes rotarios de muchas poblaciones estaremos hablando, estaremos haciendo, de alguna manera saliendo en los medios, porque estamos celebrando, manteniendo esa lucha activa. Actualmente los grupos rotarios en el mundo actúan de lobby. De lobby es decir, que estamos pinchando para que se mantenga esta lucha, porque esta especie digamos, de cansancio, diciendo, para 4 casos que quedan y son 4 moros allí, dejemos ya, no podemos dejarlo, porque estos, los que sean cazadores y dicen aquello del jabalí herido, saben que si dejamos de vacunar por aquello que hemos visto, se dice que en un año habría unos 200.000 casos nuevos si dejáramos de vacunar. Es decir, que tenemos que seguir hasta el final, hasta la victoria final, como decían las canciones. Este es el amigo Bill Gates, que nos dice, esto se puso de moda porque hace unos años, como dice, desde el año 2012 se lanzó la campaña esta, entonces hacíamos la foto diciendo, ya falta solo esto, pero ya falta solo esto, llevamos no sé cuánto tiempo diciendo, ya falta solo esto, pero se está trabajando, ¿no? Y luego se hace el 24 de octubre, se hace la iluminación de lugares emblemáticos del mundo. Está Roma, y está Sydney, y ahí fuera tenéis que Alcoy, cuando era Vicente Juan, el gobernador del distrito, se empeñó, iluminó también tenéis ahí la muestra. Es decir, que os igualasteis con Roma, con Sydney, con Londres y Alcoy. Vale. Y entonces, quiero acabar porque sabéis que toda campaña tiene digamos, sus embajadores. Sabéis que UNICEF de vez en cuando nos dice, y la cantante no sé qué, la hemos llevado a tal y tenemos embajadores. Nosotros también tenemos nuestra campaña y tenemos nuestros embajadores. Bueno, que han ido pasando, sí. Bueno, esta la conocéis porque canta, ¿no? Este casi fue ministro también. Esta foto es antes de que fuera nada, ¿eh? Este lo conocéis también, Cavadas, ¿no? Este es un cocinero, también de moda, ¿conocéis? Este también lo conocéis. Esta foto, fíjate, muchas de estas las he hecho yo personalmente. Este hombre, lo voy a contar, bueno, y Solía, también este es el que he dicho yo antes, que cuando yo le dije, oiga, vamos a hacer esto, y ¿cómo no voy a hacer si yo he sido, tengo, me contó aquello del hospital que estaban al lado? Y este hombre, el padre Ángel, también lo conocéis. Cuando yo fui a hacerles la foto a este, bueno, cuando yo fui a hacer la foto al padre Ángel, para que veáis la calidad humana de esta gente, yo me enteré que estaba en Valencia y que estaba operando a un niño que había traído de no sé dónde y que lo operaba a Cavadas. Luego en el mismo día cogía 2, ¿no? Y este me dijo, bueno, pues vale, te bajo abajo, y estaba cerrado, al lado era un comercio que tenía la rampa, me puso ahí y le empecé a explicar la poli, y dice, a mí no me expliques porque yo en Benin tengo un hospital solo dedicado a los pacientes que han tenido polio. Es decir, que este hombre no hay que explicarle a esta gente. Y le dije, ¿cuándo le viene bien que le haga la foto? Y dice, vamos a hacerla ahora porque mañana me está esperando el Papa, tengo que ir a Roma. Es decir, que bueno, este hombre, esta foto está hecha el día de Navidad, porque yo cuando le dije, oye, ¿cuándo puedo hacer esta foto? Y la familia, es que no viene. Cuando se hizo esta foto estaba en el top 10 y no aparecía por Javea. Entonces me dijo, el único día que viene es el día de Navidad, que viene a comer a casa. Y entonces vamos a comer en un restaurante, si quieres te vienes a tomar café con nosotros y tal. Entonces
Yo fui cuando estaban tomando café con la familia y dije, oye, salimos ahí al paseo. Este paseo hoy lleva su nombre, es el paseo David Ferrer. Entonces no lo era todavía, pero me dijo en un momento, nada, todas las fotos que quieras, me hago la foto y tal. ¿Y qué pasó? Lo voy a contar también para que conozcáis la calidad de la gente. El día de Navidad también estaba Pedro Duque en Javea. Yo me enteré y le llamé a la familia y dije, oye, que está Pedro Duque, le puedo hacer esto, la foto y tal. Y me dijo, es que yo vengo aquí en Javea de vacaciones, no vengo para hacer estas cosas. Y entonces fue y le hace este. Cuando yo pude hacer la foto a este, Iván Pedro Duque escribió un artículo en el periódico que decía, qué lejos está la luna y qué cerca las estrellas. Porque hay que decirlo, porque claro, yo me imagino que ahora si Pedro Duque le recuerdo esto dirá, no, es que entonces, porque ahora es otra cosa, pero entonces era un tipo que se creía que llegara a la luna y cuando tienes a personas como estas personas que hemos contado que están ahí, hay muchos, tenemos cientos, ¿verdad? El amigo Vicente tiene una colección de gente con este cartel, tenemos hasta los Reyes Magos de Alcoy con el cartel, ¿sabéis? Los Reyes Magos también se hicieron encima de un camello, tienen la foto, pero bueno, no se trataba de enseñaros una galería de imágenes, sino solo personas un poquito emblemáticas. Vale. Yo aquí he acabado un poquito, creo que el tiempo nos quería abrumar mucho más, pero si queréis preguntar algo, que os ha quedado alguna duda, es el momento. Hay un micrófono aquí para pasar por los... ¿No os ha quedado ninguna duda? ¿De verdad? Pues hay muchas más cosas, ¿no?, que para hablar, porque realmente esto significa que tal y como está, os he planteado el problema, la polio es... sí. Quería preguntarle si hay un protocolo de vacunación, concretamente en este país y en otros países, de tal manera que, por ejemplo, al ingresar un niño en una escuela, pueda servir, por ejemplo, como una forma de detectar los niños que no están vacunados o los que les falten algún tipo de vacunas y no interfiera esta campaña que se está llevando por todos a nivel de sanidad. Te comento, normalmente los niños aquí en España, como en todos los países de nuestra zona, de esta área, se vacunan por calendario vacunal. Un calendario vacunal, como se establece también una serie de visitas pediátricas. Pero normalmente se deja a la voluntad de los padres, es decir, el Estado no puede decir, este niño no está vacunado, no puedes entrar en el colegio. Es decir, de alguna manera se intenta convencer, pero no hay ninguna ley que obligue a un padre a vacunar. Por eso el trabajo es mucho de enseñar, didáctico, pero no existe una labor coercitiva. Esta, no obstante, está tomando tal cariz los movimientos antivacunas que ante las epidemias es posible que algunos países se están pensando que, por ejemplo, entidades privadas como una guardería podría decir, aquí se entra con el calendario vacunal completo, porque es una entidad privada, la guardería, y el que viene, que tú no quieres vacunarle, tienes la guardería municipal o cualquier otro sitio, ¿sabes? Es decir, pero no hay, y se sabe que quién está vacunado o no, claro, porque todos los niños cuando ingresan en un colegio tienen que llevar un certificado del médico. Y en el certificado del médico te dicen que especifiques las vacunas. Y hay algunos padres que se te sientan y te dicen, mire, pero no le voy a vacunar. Entonces el médico lo que hace, esta familia no quiere vacunar, lo deja ahí. Y el colegio lo sabe que no está vacunado y se lo tiene que tragar, porque no puede mandar al niño a casa. En nuestro país. ¿Es así? Yo no sé si... Lo que pasa que los padres que llegan... Sí, lo que pasa que los padres que llegan a ese nivel no solo te informan, sino que son talibanes. Y el problema no es que ellos no vacunen, el problema es que contaminan al resto. Es que, por una parte, se ha prohibido fumar en muchos espacios, incluso se plantea si en zonas, digamos, al aire libre también.
Y entonces eso es una cuestión de salud pública y lo que estamos hablando, evidentemente, también tiene unas repercusiones pues muy importantes. Entonces, digamos, esa libertad de elección pues tiene también su cuestión, ¿no? Pero eso las leyes las hacen en el Parlamento, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y si no, se lo preguntáis al Rotary Club Fonrosia y ellos os irán contando. Dime. Sí. Bueno, preguntar que cuando entró en España, que hacía ya 10 años que en Estados Unidos estaba vacunando, Con ¿vale? la pinchada. Con la pinchada, ¿vale? Es una curiosidad, no sé si, si me la podrás contestar, bueno, supongo que sí, pero en lo que es Europa, el resto de Europa, ¿estaban igual como en España o tenían tanta diferencia como Estados Unidos o cómo estaba el tema de las vacunas? Yo no he seguido el resto de Europa, pero imagino que estaban igual, porque los países a nivel de Europa, Holanda tuvo epidemias mucho más fuertes que nosotros y a nivel claro, los posterior. picos de casos sí, estarían. Te puedo comentar una cosa que me ha ido diciendo gente cuando he hablado de estos. Parece ser que las epidemias estas en España tenían cierto sincronismo con las epidemias americanas. ¿Habéis visto el pico de los americanos y el pico nuestro? Y alguien me comentó que entraban vía de las bases americanas. ¿Os acordáis que aquellos años eran las bases americanas? Y entonces a mí me comentó alguien que en su pueblo, dice que estaba cerca de una base, dice, sabíamos que cuando venían los americanos, había la epidemia y tal, surgían las epidemias por aquí también. Y muchas de las vacunas que traían, la traían de gente conocida para el entorno por medio de las bases americanas. Y era un efecto contaminante que no se sabía, pero ahí estaban. Por eso, eso mismo que pasa ahora. Ahora decimos, oye, es que hay una epidemia de ébola en no sé dónde, y enseguida te viene, porque hay mucha gente que viaja. Entonces el flujo que había de Estados Unidos no eran, como puede ser ahora, de turistas, no eran tantos españoles que iban de turismo, el flujo era de las bases americanas. Gracias. ¿Alguno más? Lo habéis sabido todo, ¿eh? El objetivo al final es decir que solo podremos acabar esto cuando no quede ni un niño sin vacunar. Cuando no quede ni un niño sin vacunar. El problema es que los niños sin vacunar están donde están y las condiciones que hay son las que hay. Y está todo ese entorno que los médicos pensamos que todo depende de sanidad y no depende de nosotros. Hoy en día, para todo, es igual que lo del fumar. Uno dice, oye, pues si está muy claro que fumar produce cáncer, coño, pues que no fume. El médico lo tiene muy claro, pero hay otras muchas cosas, ¿no? Hay otras muchas cosas. Y eso para todo. Ahora, de todas maneras, hay otras vacunas. Claro, el problema de las vacunas es que la vacuna de la polio ha resultado muy efectiva, muy barata y con nada de efectos colaterales. Si no eres un grupo de riesgo de estos, ¿no?, que hemos dicho. Pero, claro, ¿qué pasa? Que ahora hay tantas vacunas para tantas cosas que entonces ya ahí dice, oiga, es que a lo mejor estamos pinchando mucho, oiga, es que a lo mejor... Y luego además hay enfermedades que uno acepta la vacuna cuando el riesgo está cercano. Cuando dices que cuando todo el mundo se va quedando paralítico a tu alrededor, oye, que lo que sea. Pero cuando de repente te planteas de vacunar a una niña del virus del papiloma para que no tenga cáncer, dice, oye, ¿y el cáncer del cuello cuándo va a ser? Pues cuando sea mayor. Bueno, pues que se vacune de mayor si quieres. Es decir, que cuando no ves la enfermedad cercana, la gente dice, mira, mejor paso, ¿no? Es decir, que estos son los problemas reales. Entonces hay que explicar por qué empiezas a vacunar a las niñas a los 12 años. Hay que explicarlo. Es decir, que la labor docente que hay que hacer para cada cosa es importante. Y luego hay que ir contrarrestando muchas de las, digamos, las fake news que ahora se llevan mucho y que el mundo está lleno de fake news, ¿eh? Hay que ir contrarrestando muchas cosas. Información y información contrastada, porque luego hay muchas cosas ahí de Wikipedia, ¿no? Más cosas. Muchas gracias.
Gracias.